dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la ¿qué? Fe en Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? ¿Por qué tenemos fe en Jesús? Porque un día lo aceptamos. Alguien nos platicó de Jesús. Alguien nos dijo que vino a este planeta Tierra a derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Y creímos en la palabra de aquella persona cuando nos pronunció Jesús. Y le abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, aquí está mi espíritu, si yo te acepto, tú eres mi único salvador, y hemos creído en Él. Fuimos justificados por la sangre que Él derramó, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Estamos viendo el punto número 4, que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Amén. Nosotros, hermano, cuando tenemos una fe en Cristo, las cosas que se mueven en el ámbito espiritual, hermano, esa fe hace que se conecte tu espíritu con el de Dios. Y desciende el Espíritu Santo para ayudarte, para ayudarme, para rescatarnos de donde estamos. A veces nos sentimos atorados. A veces sentimos un obstáculo y no podemos nosotros cruzar, pero el Espíritu Santo viene y nos toma y nos traslada a otro nivel. Amén. Así como Dios le dijo a Moisés que hiciese el tabernáculo. Y el primer mueble que Moisés hizo fue el arca de la alianza o el arca del pacto. Ahí era donde bajaba la gloria de Dios para manifestarse al pueblo de Israel y para hablarle a Moisés. Y Dios se le apareció 4 veces en el monte para que él hiciera lo correcto. Dios nos ha hablado de diferentes modos, de diferentes, hermano, de diferentes formas. Dios nos ha hablado para que tú y yo hagamos lo correcto y nuestra fe esté conectada con Dios. Amén. A veces, hermano, nosotros tenemos una fe muy limitada, muy pequeña. Cuando alguien se queda sin trabajo y tiene una cita de trabajo y empieza uno a dudar que le van a dar el empleo. Pero nosotros vemos, hermano, que la justicia de Dios es por medio de la fe y nuestra fe se tiene que conectar. Amén. Sigamos. Analicemos el texto que hemos leído y veamos cuáles son las enseñanzas doctrinales que encontramos para cada uno de nosotros. Punto número 1. Veamos primeramente cuáles los 2 propósitos más importantes de la ley de Dios para la humanidad. Versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En estos versículos el apóstol Pablo nos muestra cuáles son 2 de los principales propósitos de Dios
al darnos su ley que es recta, justa, a nosotros que somos pecadores e injustos. Somos pecadores y ¿qué? E injustos. Inciso A, primer propósito, que todo el mundo quede bajo ¿qué? El juicio de Dios. Que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando nos referimos a la ley de Dios, nos estamos refiriendo principalmente a los mandamientos dados por Dios a Moisés. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Esta ley tiene varias funciones o propósitos, pero una de las más destacadas en el Nuevo Testamento es la de revelar la pecaminosidad humana, revelar el pecado del ser humano. ¿Cuál es mi pecado? Tenemos que decirle a nuestro Señor Jesucristo, clamar esa sangre expiatoria, que venga a expiar todo el pecado interno que hay dentro de nosotros, para que sea ¿qué? Para que sea ¿qué? No los escucho. ¿Para que sea qué? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos de esa materia pecaminosa y pecamos de un modo o de otro. Pecamos, nos enojamos. Aunque tú y yo somos adultos, hacemos berrinches, parecemos niños. Cuando nos llaman la atención, nos exhortan, parecemos niños. Nos enojamos con la persona que nos ha llamado la atención. Y luego le decimos, es que el pastor o es que la pastora tienen sus preferidos. Ellos son los preferidos, por eso los tiene aquí. A ellos no les dice nada, no, hermano. Nosotros somos de esa materia pecaminosa y tenemos que clamar la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado. Amén, hermano. Porque vemos, hermano, que el mundo entero está bajo ¿qué? El juicio de Dios. Y Dios nos está dando la oportunidad. Escucha bien, pueblo de Dios. Dios nos está dando la oportunidad hoy de analizarnos, hoy de meditar realmente en qué yo estoy fallándole a Dios. Porque el juicio de Dios pronto viene a esta tierra. El juicio de Dios pronto viene a la iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que este pecado sea arrancado de nosotros? Tenemos que entregárselo ¿a quién? A Dios. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Y vemos, hermano, que dice en tu manual, nuevamente, donde dice, cuando nos referimos a la ley de Dios, nos estamos refiriendo principalmente a los mandamientos dados por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Esta ley tiene varias funciones o propósitos, pero una de las más destacadas en el Nuevo Testamento es la de revelar la pecaminosidad humana, revelar el pecado. Yo a los hermanos les he enseñado una oración y no me salgo del tema, simplemente estamos hablando sobre el pecado. Y vemos que si no había derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, hermano, en el tabernáculo, no descendía el fuego. Y el sumo sacerdote tenía que llevar esa sangre, tenía que rociarla en el tabernáculo. Y esa sangre que era derramada era nada más para cubrir, no para quitar, para cubrir el pecado. Pero la sangre de Jesucristo que derramó hace más de 2024 años en la cruz del Calvario, Él no cubrió, sino la arrancó desde la raíz y la llevó a la cruz del Calvario. Allá fue clavado todo el pecado, toda la rebelión fue sobre de Él. Amén. Yo le he dicho a los hermanos, hermano, yo te pregunto en esta tarde a todo el pueblo en general, cuando a Jesús le clavaron esa corona de espinas en su cabeza, ¿qué fue lo que fluyó? Y esa sangre la podemos clamar, Señor Jesús, yo clamo tu sangre que salió de tu cabeza hacia mis oídos, porque yo quiero escuchar lo que tú quieres que yo escuche.
Yo no quiero escuchar lo que mi carne quiere escuchar. Clamo esa sangre para mis ojos, para ver lo que tú quieres que yo vea. No quiero ver lo que esta carne quiere ver. Yo clamo esa sangre para mis labios y mi lengua, para hablar lo que tú quieres que yo hable. No quiero hablar lo que yo quiera hablar. Clamo esa sangre para mi nariz, Señor, no para respirar odio, sino para que venga paz a mi vida. Esa sangre que derramaste, Señor, en la cruz de ahí en tus manos, que salió esa sangre en tus manos, la clamo para mis manos, para aplaudirte, Señor, para bendecir tu nombre, para levantar mis manos hacia el cielo. Esa sangre, Señor, que salieron cuando te clavaron ese clavo en los pies, lo clamo para mis pies, Señor. Porque a veces, Señor, en el altar, Padre, parece que traigo resortes espirituales. Así, tantito me hinco y me paro. Clamar la sangre de Cristo, esa sangre la que nos limpia de todo pecado. Amén. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Dice, la ley refleja el carácter perfecto y santo de Dios. Al establecer sus mandamientos, Dios revela un estándar de justicia y santidad. Los humanos, al compararse con este estándar, descubren su propia imperfección e incapacidad para cumplirlo completamente, y por lo tanto toda boca se cierra. Nadie puede decir que es recto o justo de esta forma. Toda la humanidad queda bajo. Inciso B. Démosle vuelta a la hoja. Segundo propósito, ser un espejo para que todos los seres humanos reconozcamos nuestra necesidad de ser justificados y hay un propósito de Dios para toda la raza humana. Un propósito. Y ese propósito, hermano, es necesario que tú y yo, que somos la luz, porque Jesús es luz, tenemos un propósito nosotros de ir a esa oscuridad y predicarles el evangelio y decirle a esa gente que está necesitada de esa luz, que ya llegó el Redentor. Pero a veces, hermano, somos tan tímidos, pero tan tímidos, que no predicamos el evangelio, ni en el transporte, ni en la escuela, ni en el trabajo. Y hace rato les puse un ejemplo mío que yo viví hace unos días, hermano, atrás. ¿Qué estamos haciendo nosotros para salvar a las almas? No abrimos la boca, pero sabemos que hay un propósito y nosotros tenemos que ser un espejo para toda la raza humana. Porque hay necesidad, hermano. En el mundo entero hay mucha necesidad. Y vemos, hermano, que esa necesidad que el mundo quiere es la salvación. A veces decimos, yo ya soy salvo por gracia, pero tenemos que dar la palabra. Amén. El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo afirma categóricamente una verdad espiritual muy importante. Nadie puede ser justificado ante Dios por cumplir la ley. La ley condena o nos salva. La ley nos da el conocimiento del pecado, es decir, la ley nos muestra claramente qué es el pecado, al establecer lo que es justo y recto. Pero la ley es como un espejo que solamente nos muestra nuestros pecados y errores, pero no puede limpiarnos del pecado. No puede justificarnos. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Es por eso que la Biblia nos declara que lo único que puede justificar y salvar a un pecador es la gracia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. La ley nos muestra que somos pecadores y que necesitamos ser limpiados del pecado
para ser salvos y justificados. La ley nos hace reconocer nuestra necesidad de venir a Cristo para hacer ¿qué? Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que la ley fue ¿qué? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. Te pregunto, pueblo de Dios, ¿has sido justificado? ¿Sí estamos leyendo el manual o no? ¿O ya se están durmiendo? Pregunto, ¿nosotros ya fuimos justificados por la fe? ¿Sí o no? Hemos sido justificados por su misericordia. Por tan solo, escucha bien, por tan solo de que Jesús fue colgado en un madero, derramó la última gota de su sangre. Fuimos ¿qué? Justificados por Él. Él llevó toda nuestra maldad, toda. Antes nosotros éramos ¿qué? Pecadores, borrachos, drogadictos, pandilleros, y pongámosle. Pero aceptamos a Cristo, ya somos ¿qué? Nuevas criaturas. Por la fe somos justificados. Y sabemos, hermano, que Él es un juez justo. Amén. Punto número 2. La ley nos condena, pero Dios declara justos a todos aquellos que son ¿qué? Por gracia a través de ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Tú y yo somos justificados, amén. Si le vas a dar un aplauso a Cristo, dáselo fuerte, porque Él merece la gloria, amén. Romanos 3, 21, 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Estos versículos, mis hermanos, representan el corazón del evangelio y el punto principal de la teoría del apóstol Pablo. La justicia de Dios se manifiesta únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. El evangelio sabemos que es potencia, es poder ¿de quién? De Dios. Cuando tú hablas el evangelio, hermano, cuando tú dejas que el Espíritu Santo abra tu boca y hablas del evangelio, estás hablando del poder de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Porque muchos de los que estamos aquí algún día estuvimos enfermos, pero Dios nos sanó y podemos testificar que Dios nos sanó. Tal vez tú estabas a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de ti, te rescató de las garras de la muerte y te levantó, porque eres un instrumento para su gloria y su honra. Tal vez tú estabas perdida allá en el mundo, pero Dios metió su mano santa y te levantó. Y ahora, mujer, le sirves a Dios, porque eres justificada por su sangre. Aunque el enemigo venga y te diga que no puedes, que tú no vas a lograr nada, sí, lo vas a lograr. Por eso estás aquí, por eso eres la princesa y eres hijo de Dios, porque lo puedes lograr. Pablo empieza afirmando: la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto significa que la justicia divina, es decir, que el pecador sea declarado justo, no depende
del cumplimiento de la ley de Moisés, sino que esta justicia se revela de una nueva manera, independientemente de las obras de la ley. Es decir, por medio de la justicia de Dios, mediante la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta justicia solamente se puede recibir por medio de ¿qué? De la fe. ¿En quién? No se trata de una justicia obtenida por obra, sino recibida por la fe. Este regalo está disponible para todos los que creen en Jesús. Amén. La frase, porque no hay diferencia, significa que esta oferta de Dios para justificar al hombre por medio de la fe en Jesús está disponible ¿para quién? Judíos y gentiles por igual. Pablo explica por qué esta justicia es necesaria. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Esta declaración muestra que todos los seres humanos han fallado en alcanzar el estándar divino. Es decir, no han podido cumplir la ley y por lo tanto están separados de la gloria que Dios desea para nosotros. Si nosotros nos descarriamos, estamos perdidos. Pero hay una justificación que es en Cristo Jesús. Y en Él nos gozamos, mis hermanos. En Él nos gozamos. Amén. La universalidad del pecado establece la necesidad universal de la salvación. A pesar de la condición de pecado de la humanidad, Pablo anuncia que únicamente somos ¿qué? Por su amor. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es un acto de Dios en el que declara justos a los creyentes, no por méritos propios, sino por su gracia inmerecida. Somos inmerecedores, pero por su amor Él nos ha redimido. Y podemos gozar, hermano, de una vida eterna. Pero ¿cómo así, pastor? Si un día me voy a morir, sí, esta carne un día va a dejar de moverse. Esta carne un día va a dejar de respirar. Pero estamos seguros que vamos a escuchar el sonido de la trompeta, que todo lo incorruptible, todo lo corruptible se va a convertir en incorrupción. Amén. Porque somos corruptos y todo este cuerpo pecaminoso algún día va a ser transformado por el amor de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Esto significa que Jesús pagó el precio para liberar a los seres humanos ¿de qué? Y sus consecuencias eternas. Pregunto y me contestas, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias eternas? Habla eterno, No vas a decir, es que me voy a morir y me voy a ir al panteón. No. Tu carne va a pagar un tributo a la tierra y punto, hasta ahí. ¿Pero qué es eterno? Hoy en la actualidad del infierno. ¿Por qué siempre he dicho que hoy en la actualidad? Porque la Biblia nos enseña que dice que la muerte y el infierno dieron sus muertos. Y la muerte y el infierno fueron arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego, ¿sí o no? Hoy en la actualidad, hermano, descenderán al infierno. Pero tú y yo que somos justificados, tenemos la sangre de Cristo. Y nos estamos esforzando para seguir adelante. Amén. En resumen, podemos decir que la ley únicamente nos muestra que somos ¿qué? Pecadores.
pero no puede limpiar nuestro pecado. La ley nos demuestra que somos culpables ante Dios, pero no puede justificarnos. La ley nos muestra cuán esclavizada al pecado está nuestra vida, pero no puede liberarnos. La ley nos hace comprender que somos merecedores de la ira de Dios por nuestra culpabilidad, pero no puede salvarnos de la ira. Pero por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, somos justificados, es decir, declarados ¿qué? ¿Declarados qué? Y declarados no culpables. Dios tiene la última palabra para condenarnos o para salvarnos. Pero tú y yo estamos aquí, reitero, hermano, por un propósito. Queremos irnos a las moradas celestiales. Amén. Pero por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, somos justificados, es decir, declarados justos, declarados no culpables, ya que por medio del sacrificio de Cristo, por su sangre derramada, limpió y perdonó todos nuestros pecados, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Así como lo dice el texto, lo hizo gratuitamente, ya que no había forma que nosotros pudiésemos ofrecer algo. Él, por medio de su gracia, nos dio lo que no merecíamos. ¿La qué? ¿La qué? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos que, por medio, y esa justificación trajo algo que era imposible lograr por nosotros mismos, la paz con Dios. Es lo que Dios trajo para cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermano? El otro punto lo va a dar la otra sierva, pero a lo que voy, hermano, es esto. Tú y yo, hermano, tenemos una responsabilidad. Escucha bien, pueblo de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es predicar el evangelio. Decirle a la gente que Cristo viene por su iglesia. Decirle a la gente que hay un juicio para este planeta Tierra, para toda la raza humana. Tú y yo tenemos, hermano, esa responsabilidad de predicar el evangelio. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de hablar del amor de Cristo. Hay muchos que hablan que es un Dios duro, cruel. No, Dios es un Dios amoroso. Puede que estés pasando tú ahorita una prueba, una lucha, una circunstancia, y a lo mejor tú has querido tirar la toalla. O a lo mejor es la primera vez que vienes a la casa de Dios y no encuentras la salida para dónde ir. A lo mejor tú dices, yo me voy para acá, pero Dios dice, no es por allá, es por acá. Y a lo mejor tú eres de aquellos que se están reconciliando apenas con Dios y Dios te está diciendo, ve por este camino que está marcado con la sangre de mi hijo, y tú vas y haces caso y caminas. Y entonces nosotros, hermanos, somos justificados por su gracia. Entonces, hermanos, si tú tienes algún problema, hermano, cual sea y cómo se llame, Dios tiene el poder para librarte en esta hora. Dios tiene el poder para rescatarte donde tú estás. Si tú has querido tirar la toalla, Dios te va a levantar hoy. Y si tú has anhelado el ministerio, Dios te lo va a restaurar. Dios te está dando la oportunidad el día de hoy, porque Dios quiere rescatarte de donde tú estás. Porque por su gracia, por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de la crucifixión de Él en la cruz del Calvario. A veces, hermano, a veces nosotros decimos, Señor, ¿en dónde estoy yo parado? Señor, estaré siendo lo bueno delante de ti. Señor, ya estoy cansado de todo esto, pero hay un juicio, hermano. Hay un juicio. Dios quiere, hermano, Dios quiere liberarnos de ese juicio. Dios quiere, hermano, transformar tu vida. Dios quiere cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Dios quiere transformarnos, Dios quiere sanarnos. Dios quiere, hermano, sernos otra criatura, pero a veces nosotros no queremos. A veces decimos, Señor, ¿sabes qué? Déjame en paz. Ya no quiero nada contigo. Por tu culpa, Señor, mira cómo estoy. Pero Dios quiere transformarnos, ¿sí me estoy explicando?
viene un juicio a tu vida. Viene un juicio, hermano, al planeta Tierra, y nos está advirtiendo de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, predicar el evangelio. Si tú has querido tirar la toalla, Dios dice, no la tires, aguanta un poquito más, porque ya estoy a la puerta, aguanta un poco más. ¿Cuántas veces, hermano, tú si ministras la alabanza en tu iglesia y estás aquí y a lo mejor dices, es que yo he sido criticado? Déjalos que te critiquen, porque Dios te va a levantar en gran manera. Y si tú has anhelado un ministerio, Dios te va a restaurar, Dios te lo va a dar. Amén, hermano. Dios es el único que te va a dar la fuerza para salir adelante. Pero tengamos esto en claro, hermano, va a haber un juicio a nivel mundial. La raza humana, hermano, tú y yo que somos esta raza humana, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de predicarles a otras personas, de decirles que se acerquen a Cristo, que vengan a los pies de Él. ¿Por qué, hermano? Porque el arrebatamiento no tarda en llegar. Si realmente, hermano, el infierno no existiera, yo no predicara de esto. Si realmente, hermano, Jesucristo no existiera, yo no predicara de Jesús. Estuviera yo perdiendo el tiempo en esta tarde. Pero Jesucristo vive, Jesucristo te ama. Entiende el pueblo de Dios que Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere cambiar nuestras mentes. Él quiere restaurarnos. Él quiere cambiar este corazón soberbio, altivo. Tu corazón está lastimado de que eras niño, pero Dios quiere rescatarte de ahí. Está el juicio de Dios sobre todos nosotros. Sobre todos nosotros está el juicio de Dios. Pero Dios quiere levantarnos, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte.